Es momento de compartir la vida y las leyes. Un espacio de Segunda Mañana donde el doctor Osvaldo Egui proporciona respuestas a los interrogantes legales más comunes. Osvaldo Egui, abogado y asesor de medios, en línea con Segunda Mañana. Muy buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cris? Buen día para vos, para el equipo, para todos los oyentes. Y sí, un segmento más de la vida y las leyes, hoy para hablar de un tema muy importante. Hoy compartimos este tema elegido por el doctor para que la gente pueda ir dejando sus mensajitos, sus interrogantes al 11 73 94 12 74. Hoy hablamos de las relaciones laborales. Exactamente, un tema muy importante que aparentemente en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo uno viene sintiendo que toda relación laboral es exactamente lo mismo. Y sí, teóricamente la ley, la 20.744, que es la famosa ley de contrato de trabajo, lo prevé de esa forma. Ahora, dentro del campo laboral hay diferenciaciones. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el trabajo negro, que si bien uno, ante la necesidad, y más hoy en la actualidad, con todo lo que tenga que ver con esta necesidad imperiosa de tener un trabajo y tener un ingreso, eso a la larga se puede llegar a pagar de forma más gravosa, más grave. ¿Por qué? Y porque el trabajo en negro, por ejemplo, no voy a tener los aportes jubilatorios, no voy a tener obra social, no voy a tener la cobertura ante accidentes, es decir, estoy a la buena de Dios. Y muchas veces la persona tomando este tipo de trabajo sin ningún tipo de vínculo laboral, bueno, queda sujeto a una orfandad bastante complicada. Pero no obstante, esto lo prevé la ley, no es que la ley no lo prevea. Si alguien está trabajando en negro, obviamente que la ley lo toma como un contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir un contrato a tiempo indeterminado? Que uno está en relación de dependencia más allá de que no tenga un contrato, más allá de que no tenga ningún vínculo, más allá de que no esté bancarizado, más allá de que no me hagan los aportes ni tengan recibo. Es decir, la ley, y acá hay un concepto que muchas veces hasta los alumnos, ¿no?, de la universidad no logran diferenciar. No es que la ley siempre va a estar a favor del empleado. Lo que dice la ley es que en caso de duda, ¿qué duda? Duda si estuve trabajando para tal persona o no, se supone, o la ley mejor dicho supone, que sí estuvo trabajando, para lo cual lo que se le impone al empleador o al supuesto empleador es que con ese empleado que no tiene cómo demostrar su vínculo laboral, en verdad tenía un contrato a plazo indeterminado, es decir, que estaba en relación de dependencia, para lo cual la carga no cae, digamos, quien debe probar esa relación no es el empleado frente al empleador, sino que el empleador debe probar que nunca trabajó para él. Es decir, muchas veces la posición del empleado, este empleado que está en negro, que no tiene ningún tipo de herramientas, digamos, queda protegido y tutelado por la ley en este caso de duda. Es decir, no, para mí nunca trabajó. Bueno, veremos si no trabajó. ¿Cuáles fueron los motivos por el cual? Porque esta persona está diciendo que sí trabajó para usted. Bueno, sí, yo cumplía este horario, hacía tal tarea. Bueno, la ley supone, sí, que esa persona sí trabajó, para lo cual le pone la carga al empleador o al supuesto empleador, ¿no? Esa es una de las condiciones en el ámbito laboral. Después tenemos un montón, como por ejemplo los diferentes contratos, como pueden ser contrato eventual, a tiempo indeterminado, por temporada. Bueno, hay un montón de variables para lo cual quien asume el vínculo laboral tiene que saber en qué condiciones está. Luego tenemos obviamente lo que yo llamo las naves nodrizas, donde nuclean varias empresas reclutadoras de personal para distribuir en esas diferentes empresas por el lapso de 3 meses, que es el plazo del periodo de prueba, ¿no? Y por el otro lado tenemos otro vínculo laboral que es con las cooperativas. Si soy o no soy empleado. Bueno, en principio no, soy un asociado a una cooperativa, que no es lo mismo que ser un socio. Digamos, son conceptos que uno tiene que ir viendo, ¿no? Es bastante complejo esto que se habla, pero en términos generales, dentro de una cooperativa soy un asociado, no un socio, pero no obstante, dentro de las cooperativas puede haber empleados. Lo primero que habría que determinar es quiénes son los socios, ¿no?
o los asociados, mejor dicho, perdón. Acabo de cometer el mismo error que dije que no se cometa. ¿Quiénes son los asociados dentro de una cooperativa? Sí. Para determinar si son todos asociados o si hay asociados y hay empleados. Ahí está. ¿Qué pasa con la ley de contrato en el caso de trabajo clandestino? ¿Hay quien regule? ¿Hay quien visite? ¿Existe un departamento que se ocupe de eso o lo deja al azar? ¿Y qué pasa también con las grandes empresas, con las pymes o con los comercios pequeños? No, a ver, si hay un trabajo clandestino, obviamente la ley 20.744 es la que la va a regular, tal cual como lo expresé al principio. Esto es una cuestión de ir a la ley y decir, señor, yo trabajé para usted no me pagó aportes, usted no me pagó vacaciones, usted no hizo el resguardo de obra social, usted incumplió con mi registro temprano en la FIP. Es decir, la ley va a amparar a esa persona que está diciendo que trabajó para alguien más. Bueno, ese alguien más va a tener que demostrar que esa persona en verdad nunca fue empleado de él. Entonces, siempre la ley en ese caso lo va a tutelar. ¿Y lo va a tutelar en qué sentido? En tener una relación de dependencia, supuesta, o por lo menos en principio lo va a tomar así la ley. Después, bueno, veremos cuáles son o cómo procede ese reclamo, que generalmente se termina asumiendo. El problema es que quien tiene un trabajo o quien, digamos, recluta gente para hacer trabajo clandestino, no va a tener una sola persona, va a tener a 15, es decir, si se reconoce sobre una, va a terminar indefectiblemente reconociendo sobre las 20 y eso no le va a convenir, para lo cual es a veces fácil de probar y a veces no, porque obviamente son como, digamos, camaleones que se van cambiando de lugar o van cambiando de cara o van cambiando de situación para que el supuesto empleado pueda llegar a reclamarlo, ¿no? Y por el otro lado, la tutela de las empresas o las pequeñas y medianas empresas siempre se van a regular respecto de los contratos que se tengan, si son efectivamente, si están debidamente constituidas o no. Y dentro de esa constitución empresarial, bueno, la condición de cada empleado, de cada persona que esté prestando los servicios. Es decir, es un mundo bastante complejo que hay que entender, porque no solamente hablamos de contratos, hablamos de condiciones que regula el ente fiscalizador, el Ministerio de Trabajo, las obras sociales, los accidentes, los seguros. Es decir, es un montón de cuestiones que tienen que prever las empresas. Pero como siempre digo, ¿no? En este país es más fácil ir por izquierda que por derecha, para lo cual parecería que es un juego que en el 2024 seguimos discutiendo sobre el trabajo en negro, precario o no, porque después le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Bueno, un trabajo precarizado, un trabajo no formal. El trabajo es trabajo y tiene que ser a tiempo indeterminado o en su variable la cantidad de aplicación de contratos legales para contratar a alguien. Ahora, fuera de eso, es el trabajo negro ni más ni menos, ¿no? Y eso deja desamparado a cualquier persona dentro del ámbito laboral. Claro, más que nada para que la gente pueda conocer su derecho laboral, los derechos y las obligaciones también, ¿no? Que uno tiene como trabajador y como empleador. Sí, obviamente, y lo estipula la ley. O sea, si uno se fija, yo los invito a los oyentes, a todo el que esté escuchando, que se meta en Google y busque ley 20.744 y va a ver todas las previsiones que hay respecto de las obligaciones, como bien decía Cristina, y los derechos del empleado y del empleador, dado que ambos colaboran con la dirección y organización de una empresa. Y eso es así. O alguien me dirá, bueno, yo no colaboro con la organización. Sí, uno colabora llegando temprano, cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ajustándose a las subordinaciones que existen, es decir, la técnica, la jurídica, la económica, la disciplinaria. Bueno, son obligaciones y derechos. Siempre digo que el derecho es una moneda de dos caras, ¿no? De un lado justamente está el derecho, de otro lado las obligaciones. Y esto no escapa a eso, ¿no? Y eso justamente es lo que prevé la ley. Por eso digo, muy poca gente conoce o actualmente lo que veo mucho es este costumbrismo de decir, bueno, renuncié, me dijeron que renuncie y renuncié. Bueno, ojo, porque renunciar significa sacarme de encima las obligaciones que tiene el empleador conmigo. Es decir, estoy dejando de lado años tal vez de aportes jubilatorios que a los 65 años siendo hombre lo voy a terminar pagando, y eso no va a estar bueno. Inclusive la ley, la 20.744, lo vuelvo a repetir, prevé que hay derechos laborables que son irrenunciables.
por más que yo quiera renunciar, no puedo hacerlo porque la ley me lo prohíbe, para lo cual le pone una carga extra al empleador para poder cumplir ante ese incumplimiento que tiene frente al trabajador. Ahí está. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta ley? Bueno, la protección y la tutela de los trabajadores, ¿no? Y digamos, y el ajuste. Yo me acuerdo, hace un par de años vino una persona y me dijo, mira, yo puse a trabajar a una persona de volantero en la esquina de mi local 4 días, y la verdad que no me dieron, o sea, no lo voy a dar de alta en AFIP por 4 días de trabajo. Y ahora viene y me reclama X cantidad de plata, que en su momento era mucha plata. Para lo cual yo le dije, ¿pero por qué lo pusiste a trabajar 4 días? Y bueno, porque iba a trabajar 4 días. Bueno, obviamente que su órgano fiscal o tributario lo que hace es impulsar al empleador a que no cometa estos abusos. Si alguien va a contratar a alguien por 4 días, obviamente le va a estar saliendo mucho más caro que contratarlo por 3, 4 o 6 meses. Para lo cual, eso también genera una protección al trabajador. Esos son los aspectos de tutela y protección al trabajador. No es porque vas a trabajar 4 días, entonces no cumplo con los derechos que tiene que tener el trabajador, que en definitiva está cumpliendo una tarea a un tercero a cambio de una remuneración justa, digna y razonable. Para lo cual muchas veces no se cumple lo justo, ni lo razonable, ni lo digno. ¿Por qué? ¿Y por qué eran 4 días? ¿Cuánto te puedo pagar por 4 días? Bueno, la ley viene a hacer eso, ¿no? Si yo tengo un mal registro del empleado en fecha, si tengo un mal registro de la actividad que está haciendo, si no lo tengo registrado, bueno, esto, lo mal llamado que escuchamos hoy, la industria del juicio, no es más ni menos que aplicar un derecho de protección hacia el trabajador, tratando de desmotivar esos vivos que hacen del trabajo en negro una actividad cotidiana. Sí, y pensaba, vamos a hablar del campo laboral más común, que serían los empleados de supermercados, de comercios, porque hay comercios que son chicos y que por ahí son familiares y que no tienen la posibilidad por ahí de pagar cargas sociales, pero necesitan sí de la colaboración de alguien. Entonces, ¿es lo mismo para un comerciante, para un supermercado grande o para una empresa? ¿Las cargas sociales son las mismas? Son las mismas. Yo siempre digo algo, ¿no? Y tengo un dicho: si no podés cumplir con los derechos que le asisten a las personas que trabajan para vos, no tengas y no te dediques a la actividad que te querés dedicar. ¿Por qué? Porque en definitiva estás violando los derechos de una persona. O sea, no quita eso. O sea, yo porque sea un familiar o no tenga tanto capital, una vez, bueno, varias veces alumnos míos me han dicho, bueno, pero si no tengo la posibilidad de pagar, no lo hagas. Simplemente, yo no voy a comprar un auto de alta gama si no tengo la plata. Y si lo saco prometiendo algo que no puedo cumplir, bueno, la ley lo dice, ¿no? Nadie puede alegar la propia torpeza. Es decir, yo no puedo decir, bueno, yo no sabía que no podía pagar un auto de alta gama. Bueno, pero si ganas 200.000 pesos por mes, es obvio que deberías haber previsto que esto no lo ibas a poder cumplir, para lo cual vas a tener que responder por los daños causados. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si yo tengo un empleado y no le puedo pagar las cargas sociales, lo que estoy haciendo es violarle los derechos a futuro. Su futuro jubilatorio se lo estoy arreglando hoy, cuando la persona está cumpliendo con su fuerza de trabajo la obligación que le impone a alguien que no le está cumpliendo los mismos derechos. Sí, creo que la gente necesita laburar, entonces por ahí accede a este tipo de trato, ¿no? Un contrato invisible laboral, donde encima seguramente les pagan menos de lo estipulado, ¿no? Pero hay grandes supermercados que sabemos que desde hace años que trabajan en negro con los empleados, que los tienen a prueba, que después no les terminan pagando, los tienen una semana, les exigen, les pagan poco, los tienen en negro, pero siguen trabajando de esa manera. O sea, ¿cómo se hace para regular este tipo de cuestiones de supermercados o de empresas que sí pueden tener una carga social, que sí lo pueden afrontar y que no lo hacen y está permitido? ¿Qué onda? Bueno, a ver, yo no diría que está permitido, yo creo que está sancionado, más no es que creo, está sancionado, y eso se soluciona obviamente por notificación fehaciente, intimando a la persona que cumpla con los derechos. Obviamente, una vez que uno manda una carta de documento intimando el cumplimiento de esos derechos, uno sería medio inocente pensar que uno al otro día pueda llegar a volver a trabajar en el mismo lugar y que lo reciban con los brazos abiertos. Pero es justamente eso, el miedo que impone
el quedarme sin trabajo, la necesidad, el decir, bueno, si no renuncias no te pago lo que trabajaste este mes. Entonces, bueno, mandá una carta de documento, vamos a mediación. Entonces todo ese tiempo te lo va comiendo la inflación. Digo, es bastante complejo para la persona que está en situación de necesidad, que es la gran mayoría de las personas de este país, para lo cual, bueno, uno está sujeto más al miedo que al cumplimiento de la ley. Y dice, bueno, está bien, que por más que me cumplan entre el 1 y el 10 el cobro, me lo pagan en mano, me lo pagan bancario, bueno, por lo menos me puedo comprar un plato de comida. Pero la realidad es que estamos dándole una costumbre a la ley que no es lo que la misma ley prevé, para lo cual quien está violando la ley es aquel también que se deja someter por estas prácticas abusivas. Por eso digo, el conocimiento y entender que, por ejemplo, no hay que renunciar cuando alguien se lo dice, sino que hay que consultar con un profesional, hay que entender bajo qué contrato o qué modalidad laboral estoy trabajando, si realmente el recibo de sueldo me dice, porque eso es otro tema, ¿no? ¿Cómo leer el recibo de sueldo? Porque hay tanto descalabro muchas veces en no entender los ítems en donde figuran que, bueno, uno en vez de entender dice, bueno, por lo menos me pagaron lo mismo que el mes pasado. Entonces se va conformando con eso. Y bueno, son todas prácticas abusivas respecto del empleador, que el empleador debería, en el mejor de los casos, consultar con un profesional antes que tenga ese problema y que sea demasiado tarde, ¿no? Sí. Pero, repito, el abuso sistemático de muchos empleadores respecto de los empleados es una práctica cotidiana y que me está preocupando ya desde hace bastante tiempo, porque lo vemos cada vez más seguido, ¿no? Y más allá de esto de el concepto de la industria del juicio, totalmente lejano de lo que es la realidad, ¿no? Porque la misma ley asiste a los profesionales al cuidado y la protección de los empleados. Hablabas de, en el caso de tener alguna duda o de querer saber bajo qué contrato o qué condiciones uno está, acudir a un profesional, pero a veces uno no tiene el dinero para poder hacerlo. ¿Existe la posibilidad de que brinden acceso gratuito sí, claro, al acompañamiento legal? Sí, claro, que los colegios profesionales de cada jurisdicción tienen su cuerpo de abogados de asesoría gratuita, porque obviamente el acceso a la justicia es para todas las personas, y obviamente nosotros los profesionales independientes, obviamente que tenemos un costo, y esto es como, siempre digo, ¿no? Siempre tengo frases por ahí, pero digo, nosotros somos como las prepagas caras, y después tenemos los hospitales públicos, ¿no? Que son, bueno, los colegas que trabajan en los diferentes sectores profesionales que brindan asesoría gratuita dentro de los colegios profesionales de cada jurisdicción. Que eso también es un derecho de los ciudadanos de este país, ¿no? Acceder a la justicia y que el acceso no dependa del patrimonio, sino de la necesidad que uno tenga como para que un juez me diga o me resuelva el problema, ¿no? Tal cual. Y en este caso, ¿no? Estamos hablando de las personas que están en relación de dependencia. ¿Hay modificación? Se hablaba desde el actual gobierno que podría llegar a haber modificaciones. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay que ver qué tipo de modificaciones, porque, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar de que yo tengo que aportar de mi salario un porcentaje para el día que el empleador se le ocurra despedirme, yo no lo veo muy viable, ¿no? Porque estoy pagándome mi propio despido, para lo cual no habría ningún tipo de sanción para el empleador. ¿Dónde está el mal llamado, bueno, no lo voy a decir, ¿no? Pero digo, la sanción para ese empleador que tal vez incumplió o tal vez no, pero digo, aquel empleador, porque también tenemos la otra parte, ¿no? Aquel empleador que cumplió al pie de la letra todas las obligaciones frente al trabajador. Yo también escucho a trabajadores que me dicen, mirá, a mí siempre me cumplieron, siempre me pagaron, pero si me voy después de 30 años, ¿cuánto me tienen que pagar? Para lo cual yo siempre digo nada, porque cumplieron con todo. No, pero ¿cómo nada? No, a ver, vuelvo a decir esto, la indemnización, que es un concepto algo muy importante, es la reparación económica a un daño producido. Si el empleador cumplió con todo, no hay daño, para lo cual no hay ningún tipo de reclamo indemnizatorio. Ahora bien, las cuestiones que tengan que ver con pagarme yo mismo mi propio despido, deja arbitrariamente a un posible empleador a cometer cualquier tipo de abuso. Total,
no paga, no responde, no indemniza, sino sobre el bolsillo del propio despedido, para lo cual no me parece muy viable y no muy justo respecto de estas normativas de lo que se ha hablado sobre algún tipo de modificación que se intenta imponer. Ahí está, vamos a otro aspecto que también tiene que ver con lo laboral. Hablamos de acoso, de violencia laboral, porque eso también seguramente se ve muy a diario. Violencia, sí, el muy laboral, ¿no? La persecución por diferentes causas o el llamado, digamos, la alteración de tareas, ¿no? Hoy sos administrativo, sí. La semana que viene te mando a limpiar baños, después la otra semana, bueno, o la prestación de servicios por tiempo de 3 horas que figura en el recibo de sueldo, te pago el total, pero el 50% en mano y el otro 50% te lo bancarizo. Bueno, digo, hay y existe, y eso también es motivo de reclamo, motivo de consulta, motivo para no renunciar y tratar de hacer cumplir mejor los derechos que me asisten, ¿no? Pero no me asisten porque lo dice un abogado, no me asisten porque es una entelequia, me asisten porque lo dice la ley. Y la ley, yo los invito, vuelvo a decir, a leerla por Google. Hoy tenemos el acceso desde un teléfono permanentemente. Busquemos la ley 20.744 y ahí vamos a entender de qué habla la ley, ¿no? Y cuáles son los derechos que nos asisten. Y para eso estamos los abogados, como para evacuar las dudas que puedan surgir, porque obviamente no todo el mundo lo va a entender, pero sepan que hay una ley que nos tutela, más allá de lo que haga el empleador, más allá de que, digamos, hagan lo que hagan, hay una ley por encima de cualquiera que se tiene que hacer cumplir y respetar, y eso no excede a nadie, ¿no? Está bueno conocerla, ¿no? Leer todos los aspectos y cada uno de los puntos para poder también saber cuáles son los derechos. Que tenemos obligaciones, tenemos todos, pero también tenemos los derechos y hay que hacerlos cumplir, ¿no? Y también esperar que cuando los quieras hacer cumplir puedan respetarte, ¿no? Y no hacerte la cruz, digamos. Siempre pasa lo mismo, Cris. Acá todo el mundo es como que se impone con la fuerza, pero después cuando uno aplica lo que tiene que aplicar, que es la ley, ahí empiezan a bajar la cabeza y bueno, un arreglo y bueno, y cómo hacemos y cómo llegamos, bueno, ahí se asume la responsabilidad de esa violación de los derechos, sea cual sea, y bueno, y se respetarán. Lo que pasa es que bueno, para eso estamos los profesionales, como para poder asistir de la mejor manera y analizar la situación. Pero una vez que el cliente nos cae al estudio y nos dice, mire, yo vengo porque tengo un reclamo laboral, lo primero que se le pregunta es, ¿firmaste una renuncia? Sí, porque a mí me dijeron, bueno, ahí no podemos hacer magia, ¿no? Por eso eso es vital, entenderlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Te dicen, firma la renuncia o mandá el telegrama y después terminamos no sería contrato, pero sí terminamos el vínculo laboral. Bueno, primero reclamarlo, obviamente, por medio fehaciente, ese cumplimiento de los derechos, y después cada profesional verá su mejor estrategia según el caso en particular. No todos los casos son iguales, para lo cual nuestro sistema es casuístico, o sea, se analiza caso por caso y ahí se llevará adelante la mejor estrategia, pero no estrategia en el tema esto de a ver cómo le sacamos plata a sino cómo hacer cumplir el derecho que asiste a mi cliente para que recupere lo perdido, no es una cuestión de sacar, es una cuestión de hacer cumplir y respetar la norma que en su momento no lo hicieron. Entonces hoy se paga la consecuencia, pero prefiero que hoy pague la consecuencia el que haya violado ese derecho del empleador y no el empleado 30 años más adelante preguntándose por qué trabajó 10 años y esos aportes no existen. ¿Algún dato más que te parezca importante resaltar? Hay un montón de datos, que sería bueno seguir. Esto es en términos generales, pero da muchísimo para hablar porque cada aspecto contractual laboral tiene su análisis y su conocimiento. Es importante conocerlos y es importante dónde se mete la arbitrariedad muchas veces de los empleadores frente a los empleados, para lo cual uno empieza a hacer costumbre algo que en verdad es violatorio de la propia tutela jurídica, ¿no? Pero bueno, eso será en otro capítulo, pero sepan que el derecho laboral es complejo, es largo y no se agota solo en trabajar,
sino que hay una asistencia muy grande a la tutela de los trabajadores y de los derechos, ¿no? Muy bien. Para cualquier otra consulta, ¿dónde lo pueden ubicar? Al 112-172-9799, lo repito, 112-172-9799, ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Muy bien, le mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte beso para vos, para el equipo y para cada oyente. Gracias. Chao, chao.